El millonario invitó a la hija del chofer y dejó a todos boquiabiertos, donde otros veían poder. Teresa veía puro ruido, ruido de copas, de risas falsas, de zapatos caros chocando contra el mármol frío. Su papá, don Ignacio, era el chofer de la familia de la Vega desde hacía más de 20 años. Ella había crecido entre motores y libros usados, en una casita modesta al sur de la ciudad, lejos de los ventanales brillantes de la mansión en esa noche. Como muchas otras, don Ignacio había regresado, agotado del turno. Tiró las llaves sobre la mesa y dejó un sobre blanco con bordes dorados, justo frente a su hija. «¿Te llegó esto?», dijo, como quien entrega algo que no se atreve ni a mirar a Teresa. Lo abrió despacio. Un logo fino, un papel grueso y una frase breve en invitación personal de la familia de la Vega al evento de gala del sábado. Lo leyó una vez, luego otra. Don Ignacio se cruzó de brazos. «No te emociones, hija. Esa invitación no es un halago, es una burla». Ella no respondió, pero dentro de su pecho algo se encendió. Una lámpara vieja ilumina el rostro de Teresa. Ella sostiene la invitación y la observa con calma. A su lado, su padre frunce el ceño en la mansión. Mientras tanto, Álvaro de la Vega, el heredero y rostro público del grupo empresarial, se reía con sus amigos, copa en mano. «¿Y si invitamos a la hija del chofer?», soltó, medio en broma, medio por aburrimiento. «¿A Teresa?», preguntó su primo Julián. «¿Pa qué o qué? No sé. Nomás por ver qué hace, a ver si se atreve a ir». Rieron como ríen los que no imaginan lo que una mujer puede hacer con dignidad en las manos. Teresa no había sido criada para juegos, pero tampoco para esconderse. Cuando su madre murió, apenas tenía 9 años. Desde entonces, había aprendido a planchar su uniforme, a cuidar a su abuelita y a leer en voz alta para no sentir la casa tan callada en esa noche. Después de que su papá se durmiera, se sentó frente al espejo. Abrió una cajita que guardaba desde la secundaria. Dentro, un vestido rojo oscuro, sencillo, pero de tela suave, y un par de aretes que habían sido de su madre. Los acarició con los dedos. No iría por venganza, iría porque estaba harta de fingir que no valía. A la mañana siguiente, la ciudad olía a pan recién hecho y a posibilidades. Mientras los de la Vega ajustaban luces, mesas y cámaras, Teresa caminaba por la colonia con un plan silencioso. El sábado llegó con un cielo despejado y un aire raro, de esos que huelen a cambio. Mientras en la mansión de la Vega, los organizadores corrían de un lado al otro para preparar la gran gala de empresarios, influencers y políticos, en una casa pequeña de la colonia Álamos. Teresa abría su closet con calma. Tenía el vestido colgado en una percha improvisada, y junto a él, una caja con las cosas de su mamá, los aretes de Jade, un pañuelo bordado con flores rojas y un perfume, casi vacío con olor a canela. Se miró en el espejo. No se estaba transformando, solo estaba quitándose las capas que otros le habían impuesto. «¿Estás segura de esto?», preguntó don Ignacio desde la puerta. «No tienes que demostrarle nada a nadie». Mija, Teresa le sonrió. «No voy por ellos, papá. Voy por mi Ann». Él bajó la mirada. Nunca había visto a su hija tan firme, tan entera. Teresa sale con el cabello recogido en un moño bajo, discreto, pero elegante en camina. Decidida entre puestos de flores y pan. Algunas vecinas la miran sorprendidas. Interior, cuarto modesto. Atardecer, ella se maquilla con cuidado. Labios color vina sombra. Suave, no hay exageros, solo autenticidad. Mientras tanto, en la mansión, Álvaro revisaba la lista de invitados sin prestar demasiada atención. Vestía un traje negro impecable, sonrisa ensayada y rodeado de gente, igual de vacía que su copa de champán. «¿Y la hija del chofer?», preguntó Julián con sorna. «¿Tú crees que vendría?», Álvaro respondió encogiéndose de hombros. «Ni modo que se atreva. A nadie estaba preparado». Teresa llegó a la entrada principal justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. El portero, un joven flaco con cara de novato, la miró de arriba abajo sin disimulo. «Disculpe, ¿usted?». Ella sacó el sobre. «Tengo invitación, a nombre de Teresa Cruz». El muchacho lo tomó, lo revisó, dudó en ese instante. Álvaro apareció bajando las escaleras, rodeado de cámaras y aplausos, y
La vio Ann, y algo en él se congeló. Ann ya no era la hija del chofer. No era la muchacha que saludaba con timidez desde la puerta del garage. Era una mujer con el rostro en alto, con un vestido que no brillaba pero imponía, con la mirada firme de quien ya no acepta ser invisible. «Déjala pasar», dijo Álvaro, sin darse cuenta que su voz había cambiado de tono. Al entrar al salón, las risas se apagaron, no por respeto, por incomodidad, porque a veces la dignidad incomoda más que el escándalo. Teresa no buscaba mirada, pero todas las miradas la estaban buscando a ella. El salón principal de la mansión estaba bañado en luces cálidas, candelabros colgando como joyas del techo y una orquesta tocando música suave de fondo. Cada detalle gritaba lujo, heroin. Cuando Teresa cruzó la entrada, el ruido se volvió susurro. Algunas mujeres se miraron entre sí, frunciendo los labios. Otros invitados fingieron no verla. Pero la vieron porque era imposible no verla, no por el vestido, aunque el rojo oscuro la envolvía con una elegancia sobria, ni por los aretes, pequeños pero relucientes, sino por su andar. Caminaba como quien ya no tiene nada que esconder, ni que probar. Una señora de cabello rubio vestida de dorado se acercó con sonrisa estirada. «Qué gusto verte por aquí, Teresa, ¿verdad?» «Así es», respondió con calma. «No te había reconocido, me estás en distinta». «No lo estoy, solo me estás viendo con otros ojos». La mujer no supo qué contestar. Se quedó con la copa a medio camino y se alejó despacio, murmurando algo a una amiga. Álvaro la seguía con la mirada desde el otro extremo del salón. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Lo que había comenzado como una broma se había transformado en algo que no podía controlar. ¿No que era un chiste?, le susurró Julián al oído. «Pues, el chiste te salió elegante». Álvaro no respondió. En su estómago, una incomodidad crecía. No era culpa. No, era algo más raro. Era una mezcla entre admiración y miedo. Miedo de que todos se dieran cuenta de que él ya no era el que controlaba la narrativa. A Teresa se acercó a la barra, pidió un agua mineral. El bartender la reconoció, bajó la cabeza con respeto. «Buenas noches, señorita Teresa». Él la agradeció, con un leve gesto a su lado. Dos empresarios cuchicheaban. ¿Quién la invitó? Dicen que es la hija del chofer. ¿Te imaginas? Pues no parecen, tiene más presencia que varias de aquí. Ella los escuchó. No dio nada, solo dio un sorbo a su vaso y siguió caminando en la terraza. La brisa era más fresca. Teresa se apoyó en la barandilla de hierro forjado y respiró profundo. Desde ahí se veía la ciudad iluminada, respirando vida. Por un instante pensó en su madre, en su padre que la había mirado con orgullo contido al verla salir, y en todas las veces que se sintió pequeña frente a ese mundo. Ya no más. Álvaro, sin darse cuenta, se había acercado, se detuvo a unos pasos de ella. Se aclaró la garganta. «¿Te ves distinta, Teresa?» No se volteó. «No soy yo la que cambió, eres tú el que ahora me está viendo de frente». Él bajó la mirada. Nunca nadie le había hablado así, y menos alguien como ella, o al menos como él creía que era ella. El salón volvió a llenarse de voces, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Donde antes había arrogancia, ahora había silencio. Y donde antes había olvido, ahora había alguien imposible de ignorar. La noche avanzaba, pero el tiempo dentro del salón parecía haberse detenido. Teresa se movía entre los grupos de invitados con serenidad. No hablaba mucho, no alzaba la voz, no buscaba atención, pero cada paso suyo tenía más peso que 100 discursos en una esquina, sentada junto a una columna de mármol. Estaba Camila de la Vega, la prima de Álvaro, observando todo con una ceja arqueada y una copa de vino entre los dedos. No, sabía que se aceptaba gente del servicio en esta fiesta, comentó en voz baja a una amiga, lo suficientemente alto para que se escuchara. Tampoco sabía que la elegancia venía sin etiquetas, respondió Paula Montes, otra invitada. Sin siquiera mirarla, Camila frunció los labios y se quedó en silencio. El veneno, esa vez, no surtió efecto. Álvaro seguía a Teresa con la mirada. Había perdido la noción de cuántas veces lo había hecho desde que ella llegó. Intentó concentrarse en las conversaciones de negocios, en los saludos forzados, pero nada le retenía la atención más que esa figura de vestido rojo
que caminaba como si flotara sobre el piso. Finalmente se acercó a ella de nuevo, esta vez sin frases ensayadas. ¿Puedo preguntarte algo? Teresa giró el rostro con suavidad. Depende, ¿vas a volver a burlarte? No, no esta vez, dijo bajando la mirada. Entonces pregunta, ¿por qué viniste? Ella respiró hondo. Porque me invitaron. Pero tú sabías lo que significaba esa invitación. Claro que sí. Sabía que era una broma. Sabía que se iban a reír. Sabía que algunos iban a verme como una intrusa. Pero también sabía que si no venía, iba a seguir permitiendo que otros decidieran cómo me veo, cómo camino, cómo existo. Y ya no estoy para eso. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no encontró una salida fácil. Él no podía bromear, no podía escapar. Teresa entró a una sala más íntima, donde unos músicos tocaban piezas suaves en un piano de cola y violines. Se detuvo a unos pasos. Uno de los violinistas la reconoció de vista, la miró con sorpresa, luego con respeto. Eliseas, al piano. ¿Puedo? El pianista dudó por un segundo, pero luego asintió. Teresa se sentó, puso los dedos sobre las teclas como quien vuelve a casa después de mucho tiempo y comenzó a tocar en una melodía suave, nostálgica, con notas limpias que parecían contar una historia muda. El salón se fue apagando en ruidos, uno a uno. Los presentes dejaron de hablar, las copas dejaron de tilintar, la música los envolvía en un silencio distinto. No detention, de respeto. Álvaro la miraba desde la entrada de la sala. No era la Teresa que conocían, era alguien más, alguien que siempre estuvo ahí y él nunca quiso ver. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, nadie aplaudió, no por falta de mérito, sino porque el silencio parecía ser el único homenaje suficiente, y en ese silencio, Teresa se levantó, agradeció con una leve inclinación de cabeza y volvió a desaparecer entre la multitud, sin dejar de ser el centro de todo. Las luces de la mansión seguían brillando, las cámaras aún disparaban flashes, pero algo en el ambiente ya no era lo mismo. La fiesta había perdido su guión, la aparición silenciosa de Teresa había desajustado cada mirada, cada postura ensayada, cada conversación forzada. Verónica Galván, una de las figuras más influyentes del Círculo de la Vega, caminaba de grupo en grupo, intentando retomar el control de la narrativa. La muchacha esa tocó bonito, ¿no? Decía con voz condescendiente. Pero esto no deja de ser una fiesta exclusiva, no un recital escolar. Pues yo no la escuché como escolar, ¿eh? Le respondió un diseñador famoso que bebía whisky con limón. Tocó con el alma Verónica Biufa. El plan se le estaba desmoronando en otro rinken. Teresa observaba desde una ventana. La música ambiental había vuelto pero de fondo, como si ya nadie le hiciera caso. Ella sostenía una copa de agua, sin ansiedad, sin prisa. Había ido sin buscar protagonismo y lo había ganado con solo existir. Álvaro se acercó una vez más, esta vez sin corbata, con la chaqueta desabrochada y el rostro un poco más humano. ¿Puedo sentarme? No vine a incomodarte, Álvaro. No lo haces, me incomodo solo. Ella bajó la mirada, respiró hondo. Entonces, siéntate, pero no hables por hablar. Él obedeció. Se sentaron en una banca de piedra. Las luces del jardín apenas iluminaban el espacio, dejando sombras entre los árboles. El bullicio del interior parecía de otro mundo. ¿Tú sabías que tu presencia iba a generar esto?, preguntó Álvaro. Sabía que algunos se iban a tragar su risa. Yo fui uno de esos. Sí, lo fuiste en silencio. ¿Me odias? Sí, a preguntar él. No a ley, a los que ignoran se les odia. Pero yo ya no te ignoro. Y tú ya no puedes ignorarme a mí. Álvaro tragó saliva. Por dentro, algo se le removía. No era pena. Era otra cosa. Conciencia. Mientras tanto, dentro de la mansión, Paula, la prima discreta que siempre había sido más observadora que habladora, se acercó a Verónica con una copa en la mano. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más te molesta de Teresa? Verónica giró con superioridad. ¿Qué? Que no intentó gustarles, ni aún así gustó más que tú en Teresa. Al escuchar a la distancia una música más agitada, se levantó de la banca. Necesito respirar. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Álvaro. No, solo no me sigas por obligación. No es obligación, es culpa. Entonces,
no sirve. No vine a ser tu redención. Y se alejó entre los arbustos, dejando a Álvaro con la mirada clavada en la tierra. Las horas pasaban, pero lo que había ocurrido no se iría con la música. Al día siguiente, ni las flores más caras, ni los filtros de las fotos podrían ocultar lo que todos habían visto. A una mujer sin apellidos, sin padrinos, sin joyas, había conquistado la fiesta con su sola verdad. A la mañana siguiente, la ciudad se movía como siempre, coches apurados, cafés sirviendo, oficinas abriendo sus puertas, pero en ciertos rincones, algo flotaba distinto en el aire. No era el clima, era el murmullo en un video, grabado desde un celular por uno de los invitados. Comenzaba a circular en grupos de WhatsApp, foros de chismes y redes sociales en él. Teresa descendía la escalera principal de la mansión de La Vega. El vestido rojo se movía con ella como si supiera la melodía. Su expresión era tranquila. En el fondo, el salón entero se detenía luego. El video saltaba a su momento, al piano en sus manos firmes. La melodía suave, el silencio posterior y la cara de Álvaro, congelado, captada justo cuando comprendía que había cometido un error, que ya no se podía esconder. Han 20 segundos de video, más de 100.000 reproducciones en pocas horas. Álvaro sostenía su teléfono en una mano. Con la otra, se frotaba la frente. Paula, sentada frente a él, dejaba su café sobre la mesa con cuidado. Lo vi. No sé por dónde empezar, respondió él, agotado. Honesto, Paula lo observó. Entonces, empieza por no esconderte. ¿Tú crees que ella quiere hablar conmigo? Yo creo que no quiere tus disculpas. Quiere respeto y una oportunidad real. Y sí, no Milada, pues, por primera vez vas a tener que escuchar que alguien te diga que no. Y eso no es el fin del mundo. Teresa regresaba del mercado con una bolsa en cada mano. A su lado, su papá caminaba en silencio, como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Los hombros más erguidos, la frente menos cargada. ¿Ya viste lo del video?, le preguntó él sin mirarla. Sí, no era mi intención. A veces, lo más poderoso no se hace con intención, se hace con verdad. Ella no dijo nada, pero por dentro se sentía como si el mundo entero por fin la estuviera viendo, sin filtros ni etiquetas. Mientras algunos empleados se preguntaban si todo había sido una campaña, otros compartían entre ellos historias sobre Teresa. Ella era la que saludaba siempre, ¿no? Sí, la que ayudó a don Joaquín cuando se cayó en el pasillo, y la que donó ropa a la señora de limpieza cuando se le quemó la casa. Ya no era solo la hija del chofer, era Teresa Cruz. Astoriz Álvaro bajó del coche sin escoltas. Subió las escaleras torpemente, sin saber qué decir ni cómo empezar. Tocó la puerta. Abrió Nina, la hermana menor de Teresa. Lou Moreau Canasous, ojos grandes que no necesitaban palabras. Teresa apareció detrás. ¿Qué haces aquí? No vengo a justificarme. Vengo a ofrecer algo mejor. Ella no se movió. ¿Y qué es algo mejor según tú? Una oportunidad para ti, para otras mujeres, para la empresa, para mí. Ella lo miró fijo. Yo no quiero un aplauso, ni una silla decorativa. Quiero voz y decisión. Entonces, entra y dime cómo hacerlo bien, respondió él, sincero. Por primera vez, en mucho tiempo, adentro, entre vasos de agua y papeles sin logotipo, se empezó a escribir algo que no tenía slogan, pero tenía raíz. Y a veces, la raíz más fuerte crece justo donde nadie esperaba que floreciera nada. Al día siguiente, el edificio principal del grupo de La Vega parecía otro. No porque lo hubieran redecorado, ni porque las oficinas hubieran cambiado de lugar. Era el ambiente. El aire que antes se sentía frío y mecánico, ahora llevaba una especie de expectativa silenciosa. Paula recibió a Teresa personalmente en la entrada. Vestía un pantalón de lino claro, una blusa sin pretensiones y un par de aretes pequeños. No necesitaba más. ¿Lista? Nunca estuve tan lista, respondió Teresa. Todos los directivos estaban de pie. Una mezcla de formalidad y nerviosismo. Teresa cruzó la puerta con paso firme. No saludó con exagero, solo asintió, como quien llega a su espacio.
No como visitan. Álvaro se levantó y caminó hacia ella. En lugar de un apretón de manos, Teresa lo abrazó brevemente. No por afecto romántico, sino por algo más fuerte, un reconocimiento humano. Gracias por venir. Gracias por escuchar. La reunión comenzó. Aunt Teresa habló con claridad, sin hojas impresas, sin tecnicismos. Habló de los que limpian sin ser vistos, de las madres que crían solas mientras trabajan, de los pasillos llenos de trajes, que nunca voltean a ver a quienes hacen posible que todo funcione. Ann sugirió un programa de inclusión laboral real. Mencionó a mujeres con talento que no pasaban entrevistas porque no tenían presencia. Pidió que los ascensos no dependieran del apellido, sino del mérito. No hubo discursos de vuelta, solo silencio. Y luego, anotaciones. Cuando la verdad llega con dignidad, hasta los que mandan escuchan. Durante el almuerzo, algunos empleados antiguos se acercaron. ¿Te acuerdas de mí?, le preguntó una recepcionista. Claro, Miss, saludabas cada mañana con una sonrisa. Y tú me regalaste café cuando me caí de sueño, agregó un mensajero. Nunca dejaste de vernos, dijo otro. Teresa sonrió. No tenía que decir mucho. Ella siempre los había visto. Una sala sencilla, funcional, con una ventana que daba a la calle, no a los jardines VIP, en una estantería con libros sobre justicia social, liderazgo y educación. Un cuadro colgado con el dibujo de Nina, una mujer de vestido rojo tocando el piano frente a muchas caritas felices. Álvaro entró sin tocar. Demasiado modesta para una directora de inclusión, demasiado real para jugar a ser algo que no soy. Me estoy acostumbrando a tu forma de decir las cosas, y yo a que me las escuchen. Ambos sonrieron. Era una complicidad sin etiqueta. Ese viernes, al salir de la oficina, Teresa volvió a pasar por los pasillos donde una vez fue ignorada. Esta vez, cada mirada era distinta. No porque ella se hubiera convertido en alguien más, sino porque por fin la estaban viendo como siempre. El sol caía despacio sobre la ciudad, tiñendo las calles con ese tono naranja que parece decir año hoy. También lo lograste. Teresa salió de la empresa con una carpeta en mano y la frente serena. En la recepción, los guardias y las secretarias ya no bajaban la mirada. La saludaban con orgullo, como quien acompaña a alguien que representa algo más que un cargo afuera. Álvaro la esperaba recargado en un poste de luz. Llevaba jeans oscuros y una camisa sencilla, sin trajes caros ni corbata. Cuando la vio salir, enderezó la espalda, nervioso como adolescente en su primer intento de disculpa sincera. ¿Puedo acompañarte? ¿Por qué? Porque quiero conocer. Nina Teresa arqueó una ceja. No soy una mujer que se impresione con gestos de viernes por la tarde. Lo sé, pero tampoco soy el mismo idiota que te mandó una invitación por burla. Ella lo pensó por un momento y luego asintió. Camina, pero no digas tonterías. Ambos rieron, bajando por la calle como si no vinieran de mundos distintos. ¿Cómo? Sí, por un momento, ese mundo de jerarquías hubiera quedado atrás. Caminaron por calles con niños jugando, música saliendo de las ventanas y vecinas barriendo las banquetas. Teresa le contó sobre su mamá, sobre su infancia en esa misma colonia, sobre cómo aprendió a leer con libros viejos que su padre encontraba en los taxis San Álvaro. Por primera vez, hablaba poco, escuchaba. Mi papá viajaba siempre, murmuró. En un momento mi mamá murió cuando yo tenía 12. Desde entonces, nadie me enseñó a escuchar, solo a mandar, pues es momento de desaprender, dijo Teresa sin mirarlo. Estoy en eso. Frente al portón del edificio, Nina ya los esperaba con los codos apoyados en el barandal. Cuando vio a su hermana, bajó corriendo. ¡Tere!, gritó, abrazándola por la cintura. Luego miró a Álvaro con curiosidad. No tenía miedo, o no tenía prejuicio, solo ojos abiertos y honestos. ¿Y tú, quién eres? Soy un amigo de tu hermana. ¿De verdad?, preguntó Nina, mirándolo de arriba a abajo, porque ella no tiene muchos amigos. Álvaro sonrió. Teresa lo miró de reojo. Sí, soy nuevo en la lista. Nina se encogió de hombros y le dio. Underbuy era un piano, una mujer de vestido rojo y muchas notas musicales flotando. Es para ti, le dijo al Álvaro. Se agachó, conmovido. Gracias. No sabía que los dibujos también podían doler bonito. La cena fue sencilla en arroz, frijoles, tortillas y té. Pero para Álvaro, acostumbrado a banquetes sin alma,
Fue como un manjar. Se sentó en una silla de madera, escuchando a Nina contar historias con las manos y los ojos. Aunt Teresa los observaba. No había tensión. No había necesidad de defenderse. Solo había verdad añú. Por primera vez, Álvaro no sintió que faltaba nada. En los días que siguieron, la historia de Teresa cruzó más fronteras de las que ella imaginaba. Pero ella no buscaba trending topics ni aplausos. Solo quería seguir siendo quien era. Pero ahora con voz, y esa voz estaba a punto de resonar más fuerte que nunca. Días después, la empresa organizó un evento abierto al público. Iban a presentar oficialmente el nuevo programa de inclusión social, liderado por Teresa Cruzón, aunque el anuncio llevaba semanas preparándose internamente. El interés repentino de la prensa y de varias fundaciones no había sido planeado en las cámaras. No llegaban por Álvaro de la Vega, llegaban por ella Aunt Teresa. Llegó temprano, sin maquillaje recargado, con un conjunto sencillo en tonos claros y una carpeta de hojas doblada. No leía desde pantallas, no traía apuntes de marketing, solo traía su historia y lo que había aprendido. Con ella Álvaro la esperaba en el auditorio, ya vestido, ya nervioso. Poro, al verla, supo que la calma no venía del protocolo, sino de la verdad. ¿Lista?, le preguntó. No, pero igual voy. Las primeras filas estaban ocupadas por directivos, fundaciones y medios. Más atrás, empleados de limpieza, vigilancia, cafetería, técnicos, recepcionistas, la gente que nunca era invitada a estos actos, ahora tenía lugar reservado a Ann. El presentador hizo una breve introducción, pero no fue hasta que Teresa subió al estrado que el auditorio enmudeció. Ella no buscó impacto, no se aclaró la garganta, solo habló. Mi nombre es Teresa Cruz. Algunos me conocieron hace poco, otros me ignoraron durante años. No vengo a contar mi vida para inspirar. Vengo a decir que hay talento donde nadie mira y que hay dignidad en cada uniforme, en cada madre que trabaja doble turno, en cada niño que espera a su mamá dormido en pausa. Fui invitada como broma a una fiesta y terminé tocando el piano frente a gente que nunca me había escuchado hablar. Hoy no vine a tocar, vine a proponer y lo hizo. Habló de formación, de contratación justa, de becas para madres solteras, de accesibilidad para personas con discapacidad. Habló como una empleada que conoce los pasillos, como una mujer que no olvidó de dónde viene, como una voz que no necesitaba permiso para existir. En el aplauso fue de pie. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio. Álvaro no dijo nada, solo miró, como si finalmente entendiera que a veces uno lidera simplemente sabiendo cuándo callar y escuchar. Teresa caminaba con Paula y Nina pasaron frente a una papelería, donde un grupo de señoras la reconoció. Eres tú, dijo una, la de la historia de la fiesta. Qué bonita manera de callar a los que te despreciaron. Teresa sonrió con humildad. No los callé, solo dejé de intentar que me escucharan y hablé para los que sí querían oír. Su escritorio estaba lleno de papeles, peticiones, propuestas, mensajes, pero también dibujos de Nina, notitas de agradecimiento de empleados antiguos, una carta escrita a mano de una señora de intendencia que decía: usted me recordó quién era yo, antes de que me hicieran sentir invisible. Álvaro entró con 2 cafés. Te traje uno con canela. Take gusta. No, te estás aprendiendo mis gustos, de la Vega y mis errores. Eso es más difícil, dijo ella, pero con una sonrisa sincera. Esa tarde, al llegar a casa, Nina le pidió a Teresa que se pusiera el vestido rojo de nuevo. No para una fiesta, no para un evento, solo para mirarse en el espejo. Y al hacerlo, entendió que no necesitaba que nadie la validara, porque lo que ella era ya era suficiente. Esa noche, después de una jornada intensa de trabajo y emociones, Teresa entró a su departamento con paso lento pero firme. Nina la esperaba sentadita en la sala, con un libro abierto y una sonrisa tranquila. ¿Ya comiste, chaparra?, preguntó Teresa dejando las llaves sobre la mesa. Te esperé. Ambas se abrazaron. Un abrazo de esos que no se dicen, solo sé. ¿Entienden? Nina levantó la mirada y preguntó con la naturalidad de siempre. ¿Te puedes poner el vestido rojo, mamá? Teresa parpadeó. ¿Ahorita? Sí, nomás tantito, para verte como ese día. Ella sonrió.
cansada, pero con el corazón lleno. Caminó hacia el closet, sacó el vestido con cuidado y se lo puso frente al espejo, con Nina sentada en la orilla de la cama. Se miró por unos segundos, pero esta vez no buscaba aprobación, no buscaba impacto. Ann solo quería verse a sí misma y decirse: aquí sigo, sigo siendo yo. Al llegar, no hubo cámaras, no hubo discursos, pero sí hubo algo distinto. La gente en el edificio ya no la saludaba por cortesía. La saludaban con respeto, con reconocimiento, no porque Teresa hubiera cambiado, sino porque por fin la habían empezado a ver. Y cuando alguien que fue invisible empieza a ser visto, se convierte en faro para quienes todavía caminan entre sombras. Teresa revisaba un reporte cuando Álvaro entró con una sonrisa tímida. «Tienes un minuto, solo si no vienes a hablar de ropa formal», dijo ella, sin levantar la vista. «No, vengo a darte gracias». «¿Por qué?» «Por enseñarme a mirar, Ann». Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa, lo miró directo a los ojos y respondió: «Entonces, asegúrate de que no sea la última vez que lo haces desde lo alto». Teresa veía la ciudad moverse, personas caminando deprisa, otras sentadas en las paradas, vendedores gritando ofertas. Pensó en su mamá, en su papá, en cada vez que se sintió chiquita, opacada, insignificante. Y luego se miró a sí misma vestida con sencillez, de pie, sonriendo. Leven no necesitaba escenario, no necesitaba aplausos. Su vida era la prueba de que la verdadera elegancia no se viste, se sostiene. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. A veces, las personas más ignoradas son las que tienen el corazón más fuerte y la voz más digna. Solo necesitan una oportunidad para ser vistas. ¿Ni tú alguna vez te sentiste como Teresa? ¿Te subestimaron, te juzgaron y luego se sorprendieron con tu fuerza? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. ¿Qué parte del mundo nos estás escuchando? Nos encanta leerte, Ann. Y si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en más relatos que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.